Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Pues yo estoy por representación de la Iglesia Católica. Tengo que responderle al querido hermano ¿Samuel? ¿Ah? Manuel. Mi hermano Manuel, hay varias cosas donde usted está o poco o muy confundido. Y se la voy a aclarar. En la Iglesia Católica nunca hemos dicho que Cristo no es la roca. Nunca. Nunca hemos dicho que la Iglesia Católica niegue que Cristo es la roca. Y él hace creer que nosotros negamos que Cristo es la roca. Nosotros sabemos que Cristo es la roca, la piedra angular. Él mismo citó varias citas. Cuando nosotros decimos que Pedro es la piedra donde Cristo fundó la iglesia, no estamos diciendo que Pedro le quita el puesto a Cristo. No, señor. Eso no. Estamos diciendo que Pedro es piedra y Cristo también es piedra. Y el mismo Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo dice. Cristo es piedra y usted y yo somos piedra y Pedro es piedra. El mismo San Pedro dijo, solamente que voy a mostrar que él no ama la verdad. Agarra el texto y lo lee y hace creer cosas que no son. Comprobar, Cristo es piedra, sí. Pedro es piedra, sí. Usted es piedra, sí. Ahora vamos a ubicarlas. Vamos a ubicarlas. A ver, primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Acercándose a él, piedra viva. Cristo, piedra viva. 1. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Doña Lupa. Vosotros también, como piedras vivas. Otra vez. Vosotros también, como piedras vivas. Solamente Cristo es piedra. No, otra vez. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Qué dice de Cristo? Versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva. ¿Cuál es la piedra viva? ¿O Cristo o nosotros? A ver. Otra vez. Acercándonos a él, piedra viva. Cristo es piedra viva. Siga, a ver si nosotros no somos piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Vamos a ver si somos piedra viva también. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Somos piedras vivas? Lo dice Pedro. El problema es que él no sabe ubicar a Cristo y a Pedro. Entonces dice, es que si decimos que Pedro es piedra, le quitamos el puesto a Cristo. Error. Y luego dice, y aquí dice San Pedro, que los católicos desecharon la piedra viva, que es Cristo la piedra. Y entonces desecharon los constructores la piedra. Ciertamente, pero lo vamos a leer y aquí está Doña Lupa. ¿Quiénes son los que han desechado a Cristo como piedra viva? ¿Los católicos porque tenemos a Pedro como piedra donde Cristo fundó la iglesia? ¿O los protestantes que no le creen a la palabra de Dios que dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no la podrán vencer, a ti Pedro te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado? ¿Quiénes son los que desechan la piedra? Vamos a ver, Doña Lupa. Siga, Luis. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Del ángulo, subrayen, del ángulo. Pedro dice, ya ubicó a Cristo. ¿Dónde lo ubicó? En el ángulo. En la construcción estaban las bases y después había la piedra del ángulo que sostenía todo el edificio. Ese es Cristo. Nadie lo va a reemplazar, nadie.
Él es la piedra del ángulo. Siga. Piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. Para los que creen. Vamos a ver, ¿quiénes son los que creen? Los que digan, creo en Jesús, Jesús es el Señor, aleluya, gloria al Señor. O los que le hacen caso a su palabra. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Ahí es donde ellos dicen, la desecharon los católicos porque metieron a Pedro. Vamos a ver si es eso. Eso es lo que ellos dicen, pero vamos a poner doña lupa. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Del ángulo. Pedro no es la cabeza del ángulo, eso no lo hemos dicho nosotros. Siga. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ajá, ahí viene, ahí viene. Porque tropiezan. Lupita, Manuel, oiga, aquí está su error. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuándo tropiezan en la piedra? Cuando son desobedientes a la palabra que Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti, Pedro, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Ellos dicen no. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Ellos dicen no. Están desechando la piedra del ángulo que es Cristo al no creer en su palabra. Están desechando cuando Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo. Y ellos dicen, no lo hacemos, ni es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Tropiezan con la piedra al no creer en la palabra. Jesús dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Tropiezan con la piedra al no creer en la palabra. No se me salga del contexto. El mismo Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20 que él dio, lo vamos a leer. Cristo es la piedra. ¿Cuál piedra? Y Pedro es piedra. ¿Cuál piedra? Y usted y yo somos piedritas, piedras. ¿Cuál piedra? Efesios 2. 20. Edifíquense sobre el fundamento. Fundamento. De los apóstoles. Aquí está. Cristo es el ángulo. La piedra del ángulo, la que sostiene toda la edificación. Los apóstoles son el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a ver dónde está Cristo. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Ahí está su error. Ahí está su error. Si lo quiere ver, aquí está Lupita. Ahí está, póngala. No le quita el puesto. Los apóstoles son piedra, base. Y no le quitan el puesto a Cristo. Cristo es la piedra del ángulo. No confunda. Por eso Isaías 28, 16 que usted leyó. También dice, Cristo es la piedra del ángulo. Y cuando él leyó a Primera de Corintios 10, que Cristo es la roca, nosotros no lo negamos. Cristo es la roca y que allá bebían de la roca y la roca era Cristo. Sí, ¿cuál roca? La del ángulo. Tan fácil, pero con la lupa. Si no ponemos la lupa, caen en el error como el hermano. Ahora, él viene a decir, pero es que resulta que si Pedro en Jerusalén no fue el que dio la orden. Pedro, cuando la gente se cayó, Primera de Corintios capítulo 15, Hechos 15, 12, y lo digo textualmente, regresen el video, lo que él dijo, cuando la gente se cayó, no se cayó para escuchar a Pedro porque era la autoridad, se cayó para escuchar a Pablo y a Bernabé. ¿Dijo o no dijo? Eso dijo y lo comprueba. Vamos a ver. Prueba, doña Lupa. Para que vean cómo el hermano está confundido. No tiene culpa, lo engañaron. Pero si él quiere ver hoy, con doña Lupa lo va a ver.
Vamos. Vamos a ver. En el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Cayó. Y él dice, no, porque Pedro es la autoridad, sino para escuchar a Bernabé y a Pablo. Toda la multitud cayó, coma, y oyeron a Bernabé y a Pablo. Oyeron a Bernabé y a Pablo. Hasta ahí, él tiene razón. Pero léame el versículo 1. ¿Cuándo comenzó el problema y con quién? 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé. ¿Quiénes? Como Pablo y Bernabé. ¿Quién? Como Pablo y Bernabé. Manuel, ponga la lupa. Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión y contienda, pelea y contienda, no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé no fueron capaces de poner orden, no tenían autoridad, no pudieron callar a la gente. ¿Qué decisión tomaron? Vamos donde está Pedro, ponga cuidado, siga. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. No pudieron ellos, se les escapó de la mano. Ahora él va a decir, callaron para escuchar a Bernabé y a Pablo. No, si por eso fue el problema. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron a todas las cosas que Dios había hecho. Comienza ahí la pelea de nuevo, ponga cuidado. Pero algunos de la secta de los fariseos, lo mismo que pasó allá, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y pongan cuidado lo que pasó, lo mismo que allá. Y después de mucha discusión, volvió, se encendió lo mismo. Allá Bernabé y Pablo no pudieron poner orden. Aquí también vuelve la discusión. Después de una gran discusión, Pedro, ahí está la autoridad. Pedro se pone de pie. Un texto sin el contexto es un pretexto para engañar a la gente. Muy bien. Ahora, observe, le voy a explicar el resto. Ya entendió la primera parte, me gusta. Le voy a explicar la segunda, con lupita. La segunda con lupita. Ya entendió la primera parte. Sí, se lo voy a explicar con gusto, con amor, de corazón a corazón. Para que usted vea, para que vea cómo se escudriñan las escrituras. A ver, entonces, llegamos. Cuando está la discusión, Pedro. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Y entonces, versículo 12, cuando Pedro da el discurso. Entonces, toda la multitud cayó. Cayó. Ahí sí habló la autoridad, cayó. Y cuando ya todo el mundo guardó silencio porque la autoridad habló, ahora sí el muérgano Pablo y Bernabé, ¿me escuchan o no me van a escuchar? Pongan cuidado, Lupita, por favor, Lupita. Aquellos que no lo querían escuchar, ya habló la autoridad, vamos a ver. Repito, entonces toda la multitud cayó, coma, y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahora sí oyen, porque la autoridad habló. Entonces él me viene a decir, pero Santiago, ¿se acuerda que Santiago fue el que dijo, tenemos que hacer esto? Error. Con la lupa, doña Lupa. Doña Lupa, por si quiere creer, con la misma Biblia, para que usted no agarre un texto sin el contexto. A las pruebas me remito, y el mundo entero lo está viendo. Mire, él dijo que Santiago era la autoridad, porque había dado la orden y no Pedro. Vean la lupa, para que vean el error. Él no tiene la culpa, a él lo engañaron. Y lo que el maestro le enseña, el alumno aprende y lo repite. Pero le voy a demostrar hoy, si él quiere, con la misma Biblia de ellos, la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría,
que a él lo engañaron. No fue Santiago quien dio la orden, quien dijo esto es así, fue Pedro. Escúchenlo. Entonces Pedro, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo. Versículo 8. Y Dios, que... El versículo 7. Y después de mucha discusión, Ajá. Después de mucha discusión. Pedro se... ¿Quién? Pedro, No Santiago. Pedro, Pedro. ¿Quién fue el que puso el punto final? ¿Y quién fue el que dio la enseñanza? ¿Quién fue? Pedro. Escuche. y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Vamos a ver qué les dijo. El muérgano Santiago va a repetir lo que dijo Pedro. Pongan cuidado, pero él agarra el texto y saca el contexto. Y así no me gusta, tiene que ser con el contexto. Pedro. Varones hermanos, Varones y hermanos. vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. Dios me escogió. Hay elección de Dios. Para que los gentiles oyeran por la boca mía de yo, dice Pedro. Siga. Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Quién me dice que no lo eligió Dios? Ahí dice que sí. Los protestantes dicen que no. ¿A quién le creo yo? Siga. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vamos a ver las palabras que vienen, doña Lupa. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, Decisión del caso. ¿Han visto la decisión del caso? ¿Caso cerrado? Decisión del caso. No es Santiago. Manuel, no es Santiago, es Pedro, te engañaron. Decisión del caso. ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Manuel, ¿saben cuál era el yugo que sus padres no habían podido llevar? La circuncisión. ¿De dónde comenzó la pelea? Porque querían que los cristianos siguieran la circuncisión. ¿Se acuerda? ¿Quién toma la decisión y dice, no, eso no es así? Pedro. Y Santiago va a repetir lo que dice Pedro. Eso significa la comunión en la jerarquía de la iglesia. Que los obispos apoyan al Papa. ¿O no? ¿Claro? Y para que ustedes vean que el Santiago apoya a Pedro, van a ver cuando Santiago habla. Para que vean que Santiago dice, el Papa dijo, como dicen los obispos, el Papa dijo. Pon cuidado, sigan. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Va a ser 12. Entonces, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron... Aquí viene Santiago. Entra en acción Santiago. Lupita, vamos a ver a Santiago. Entra en acción Santiago. Y cuando ellos, la multitud, callaron, Jacobo respondió diciendo... Jacobo respondió diciendo, vamos a ver qué dice Jacobo, por su propia cuenta, o a ver si Jacobo se apoya en la autoridad en Pedro. Vamos a ver. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, el Papa, Simón, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. cómo Santiago se apoya en Pedro y viene a hablar lo mismo que Pedro, pero ellos no les enseña a leer el texto con el contexto, pero a ellos no les enseña a escudriñar las escrituras. A ellos simplemente le dan un texto y se lo aprenden de memoria y se lo restrega a los católicos en la cara. Y el católico que no sabe dice, uy, eso sí saben, uy, mire cómo conocen las escrituras. ¿Por qué no me engañan a mí? No me pueden engañar porque tengo pruebas en la mano. Ahora bien, miramos
Cuando usted y yo vemos, ahí ya vemos que Santiago lo que dice es simplemente apoyarse en Pedro. de modo que él estaba engañado, lo engañaron. Ahora verá si lo ve o no lo ve. Ahora seguimos. Él dijo muchas cosas de la iglesia, las características de la iglesia. Era una iglesia que no tenía pecado, quiso decirlo. Una iglesia que no tenía pecado. Y entre los pecados que dio, está Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, entre la lista que dio, y esa es la que a mí me gusta. Y qué bueno que la tocó. Yo estaba esperando que la tocara, estaba sufriendo porque no la tocaba, pero la tocó. Oigan, cuidado. ¿Quiénes son los que no entrarán en el reino de los cielos? Del 5. Bueno, del 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es el 8, Luisito, para no perder mucho tiempo. Pero los cobardes, Él lo habló. Miren, un pecado. Él no es cobarde, no hay pecado. e incrédulos, Él no es incrédulo, no es pecado. los abominables y homicidas, Él no es abominable ni homicida. Ese pecado a lo mejor no lo tiene. los fornicarios A lo mejor ese pecado tampoco lo tiene. A lo mejor ese pecado lo tenemos los católicos. y los hechiceros, A lo mejor los católicos lo tenemos. Ese tampoco lo tiene él. los idólatras Ese tampoco lo tiene él. Lo tenemos los católicos. y todos los... Lupita. No, doña Lupa. Doña Lupa. Manuel, mire, este es el pecado suyo. y todos los mentirosos, Manuel, si usted no ama la verdad de las escrituras, si usted comienza a enseñar lo que a usted le ven en la cabeza o lo que le enseñan, saliéndose del texto, saliéndose del contexto, agarrando un texto para hacerle creer a la gente cosas que no son, los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. tampoco se van a escapar ustedes los evangélicos. Entonces es necesario que amemos la verdad. Y aquí estamos, que salga la verdad. Y ustedes están vio cómo él expuso su iglesia. Ustedes vieron los capítulos y los versículos. Ustedes vieron lo que yo expuse, capítulos y versículos. Ustedes vieron lo que puso el hermano. Aquí nadie se trata de que estamos haciendo una obra de teatro. Aquí se trata de lo que ellos creen, de lo que ellos enseñan. Y aquí les estoy mostrando yo, con cita bíblica, cuáles son los errores de estos hermanos que engañan al católico, porque el católico es perezoso, como decía el hermano, y no quiere leer la Biblia. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta reflexión que nos dio a través de su palabra y a través del Padre Luis Toro. Vemos como el Padre Luis Toro al inicio habla sobre que Cristo es piedra de tropiezo, pero para aquel que no crea en Él, para aquel que no crea en su palabra. Y hay algo que me gusta decirlo, pues, lo he escuchado el santo cura de Ars, que una cosa es creer en Dios y otra creer a Dios. Creer en Dios consiste en la fe en los demonios, que creen que hay un Dios y tiemblan al verlo. Y creer a Dios, que es creer que hay un Dios y creer lo que manda Dios, lo que manda Cristo, que es Dios en su palabra. ¿Y cuántas veces somos desobedientes, siendo un hermano protestante, un hermano católico? Que desobedecemos la palabra de Dios, desobedecemos sus sacramentos, desobedecemos la jerarquía de la iglesia, desobedecemos la doctrina y todo esto, ¿no? Muchos de nosotros desobedecemos la iglesia, y por eso es que Cristo es piedra de tropiezo para aquellos que no obedecen a la iglesia, que no obedecen la doctrina de la iglesia, que todo está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Vemos también como el Padre Luis Toro nos habla sobre el poder de Pedro como cabeza visible de la cabeza invisible de Dios en la iglesia, y como Pedro pues era el primero en todo, ¿no? Y también pues la última cita de Apocalipsis, que me gusta mucho, que habla sobre muchos de los pecados que cometemos la mayoría de todos nosotros. Pero vemos esto
como el hermano protestante, cuando él dio su parte, él hablaba de que cómo tenía que ser una iglesia santa y pura. La iglesia, hablemos de iglesia, la iglesia es santa, la iglesia es pura porque aquel que la fundó es santo y el que la guarda es santo, o sea, Cristo. Y todo lo que se encuentra dentro de la iglesia nos santifica o la santifica. O sea, los sacramentos, la doctrina, los misterios de la fe, dogma de la fe, que conocemos como misterio de la fe, y todo eso santifica la iglesia. El problema que tienen los hermanos protestantes con la iglesia es que la iglesia comete muchos errores. No es la iglesia, somos los que estamos dentro de la iglesia. Tanto los sacerdotes, los consagrados, como nosotros los laicos, somos los que cometemos errores. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso, nos equivocamos. Y también nos equivocamos mucho cuando en vez de rezar o orar por la iglesia, hablamos mal de ella. Entonces somos nosotros los que verdaderamente nos equivocamos. Somos nosotros los que nos equivocamos cuando decimos llamarnos católicos, pero vivimos en pecado mortal. Cuando decimos llamarnos católicos, pero no nos confesamos, no comulgamos. Cuando decimos llamarnos católicos, pero estamos en algún vicio, sea la droga, sea el alcohol, sea el cigarro, tantas cosas. Estamos equivocados cuando nosotros decimos llamarnos católicos, pero vivimos en un pecado contra la naturaleza, o sea, la homosexualidad, la comunidad LGTB, todo esto. Está mal. Estamos mal cuando decimos que somos católicos, pero no cumplimos lo que Dios manda en su palabra. Y por eso es que hay tanto católico ignorante que dice: yo cuando era católico era un borracho, yo cuando era católico vivía en pecado mortal, yo cuando era católico era un fornicario. La iglesia a ti no te manda a pecar, la doctrina de Dios no te manda a pecar, la palabra de Dios no te manda a ti a pecar. Ella no te dice te emborráchate, ella no te dice vive en pecado mortal, ella no te dice acuéstate con 1000 mujeres, acuéstate con 1000 hombres, ella a ti no te dice que tengas hijos en unión libre, ella no te dice nada de esto. La palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia Católica te manda a buscar la santidad, y somos nosotros los que vivimos en desobediencia, pero nos damos el lujo de llamarnos católicos. Entonces tenemos que hacernos un buen examen de conciencia y corregirnos mucho de nosotros. Bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios y María Santísima nos acompañe siempre. También ayúdanos a compartir el mensaje de Dios y hacer que llegue a muchos más hogares. Que Dios y María Santísima nos acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.